televidentes, y como lo habíamos anunciado, damos la cordial bienvenida en nuestros estudios al doctor Byron López Castillo, columnista de uno de los más importantes diarios del país, precisamente para analizar más a profundidad el impacto de las medidas económicas anunciadas anoche por el presidente Lenín Moreno. Doctor, qué bueno que nos acompañe, buenos días y bienvenido. Seguramente, como el resto de ecuatorianos, usted escuchó con mucha atención el anuncio hecho por el presidente de la República en cadena nacional. ¿Cómo lo vio usted? ¿Qué tal le pareció el mensaje y qué señales le dio? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, señoras y señores. En primer lugar, hay que indicar con toda claridad que el problema económico no solamente es del Ecuador. El problema económico es de carácter universal por una serie de factores que el tiempo no nos permite entrar en un análisis más profundo. Así es. Pero tocante al Ecuador, el mensaje que mandó el presidente de la República anoche tiene algunos aspectos positivos. En primer lugar, reconocer que hay una crisis. Es importante para un gobierno que reconozca que existe una crisis. Grave sería que oculte o que trate de desvirtuar esta crisis. Crisis provocada por factores que no son dependientes del Ecuador. El problema del coronavirus es un problema que gravita enormemente en la economía. El problema de la baja del petróleo no tiene la culpa el Estado ecuatoriano. Es una pelea, discusión, como quiera llamar a usted, entre Arabia Saudita y Rusia, que quieren predominar el uno sobre el otro a costa del sacrificio de los demás pueblos. Todas estas cosas las enfocó el presidente, invocando entonces la necesidad de que haya un entendimiento nacional. Y otra parte buena de su mensaje. Este es el momento en que los ecuatorianos debemos actuar unidos, no solamente en la teoría, sino en la práctica. ¿Esto quiere decir, doctor, que debemos dejar de lado las posturas o defensa de posturas ideológicas o pensando políticamente de cara al proceso electoral que se avecina? Ojalá haya esa manera de pensar, que es la mía, ojalá no esté solo. Es el instante en que todos debemos arrimar el hombro, como se dice popularmente, para sacar adelante este país. No tenemos que ser muy tremendistas, ni crear pánico y miedo en la sociedad. En este instante hay un pánico colectivo mundial por el coronavirus. Y no fomentemos nosotros ese pánico con este problema que estamos viviendo. Ahora, doctor, y aunque usted no es experto en temas económicos, pero tiene mucho sentido y criterio común, yo quiero irme un poco al tema del impacto político que puedan tener o que puedan derivar medidas como estas. Expertos o analistas económicos un poco más conservadores y también más radicales otros, esperaban el anuncio de la focalización del precio de los combustibles. Sin embargo, no se dio. Parece ser que no hay gobierno que tenga la decisión firme de tocar el tema de los combustibles por el impacto o costo político y social que este pueda derivar. Ese es un tema que le voy a tocar a usted en esta conversación y usted me hace alusión al mismo. El gobierno dio un paso bueno hace poco, en octubre, cuando pensó focalizar el problema de los subsidios al combustible. Se produjo el levantamiento de Quito con las consecuencias que conocemos y parece que ya el gobierno retrocedió en este ímpetu. ¿No es conveniente, cree usted? Yo creo que hay que enfocar ese tema de la focalización. Los gobiernos no habían querido meterse porque pierden popularidad. Políticamente hablando no es conveniente. Así es, pero conviene desde el punto de vista económico y financiero. Entonces, un presidente de la República, un hombre que se sienta estadista, tiene que pensar en el futuro del país y no en las elecciones inmediatas o en su popularidad. Doctor, tal vez el error fue no haberlas tomado de entrada, cuando recién se posesionó. Queda muy poco de este gobierno y probablemente, usted es el analista, no yo, los episodios de octubre son los que lo frenan a este o a cualquiera otro que hubiese estado sentado allí, de pensar que pueda provocarse un hecho semejante al que ya vivimos en octubre, en donde el país se incendió. Hay un pensamiento que yo lo sigo. Sí. El pasado no se modifica. Si no hizo ahí el gobierno oportunamente, no le podemos decir que por qué no hizo. Como también por qué hizo y por qué no hizo acá. Hay que pensar hacia adelante. Ok, ¿es el momento? ¿Se pudo haber hecho? El momento es este. En octubre era el momento. Lógicamente que se asustó el gobierno con el levantamiento popular de Quito, que fue orientado a otros temas de ¿Y por qué no cree que lo tomó ahora? Ahora debía haberlo tocado y debemos de exigir que lo toque, porque ahí salen grandes cantidades de millones de dólares para el erario nacional. ¿Cómo lograrlo? ¿A través del diálogo? Una conversación, un diálogo. Pero sí, ese ya fracasó. Mire usted que la CONAIE primero se sentó, dijo que iba a dialogar, se firmó el acuerdo de paz, pero luego se han hecho a un lado y no participan de esas conversaciones. Ahí es cuando se ve
estatura de un estadista. Vengan a conversar por el país, no por los indígenas, ni por la derecha, ni por la izquierda, ni por los exportadores, ni los importadores. Por el país, tanto que se perdona el país. Todos hablan del país para aplausos de la barra en las elecciones, pero no se hace nada en cuanto a pensar en verdad en lo que hay que hacer por el país. La gente está hambrienta, perdónme la expresión, de encontrar un líder, un movimiento, alguien que le diga yo quiero hacer esto por el Ecuador, no ahora, por mí. El día de ayer, en este mismo espacio, el economista Francisco Suet dijo algo que yo quisiera rescatar y que quiero también su opinión al respecto, ya que usted es experto en temas políticos, y él dijo, el Ecuador tiene salida, pero esa salida implica un sacrificio, indistintamente del costo que tenga. En ese sentido, ¿qué debemos cambiar o modificar en nuestra mentalidad los electores al momento de escoger a quien será nuestro futuro gobernante? En septiembre, octubre estarán inscritas las nuevas candidaturas. Yo comparto con Pancho el criterio, todo tiene solución, solo la muerte no tiene solución. Hemos pasado por momentos muy críticos en el Ecuador, para que hacer un análisis retrospectivo de la historia, momentos muy duros y hemos salido adelante. Así es. Es un país distinto a otros países, el Ecuador. En la idea que tengo, yo pienso que este es un país diferente a los demás. ¿Qué debemos considerar los electores? Lo que usted decía en este momento. Tenemos necesidad de exigir a los futuros candidatos y pretendientes al poder que le ofrezcan al país un cambio, no de un año o dos, un plan de gobierno, una plataforma de trabajo con miras al 2030, 2040, para entonces sí poder enrumbar el país, porque solamente se piensa en elecciones, como dijo Churchill, y no en generaciones, vamos de fracaso en fracaso. Pero cuando la propuesta no es popular y no seduce al pueblo, ese no es el candidato favorito, pues. Al pueblo hay que educarlo, que no caiga en la trampa del populismo, del vendedor de serpientes, del encantador de figuras que no son convenientes para el país. El pueblo hay que educarlo, tiene que ser aquí un momento dado un líder, hombre o mujer, no interesa, no estoy en el pantalón o de faldas, un líder o un movimiento político bien orientado que le diga al pueblo ecuatoriano, esta es la solución a largo plazo. Ok, es decir que aquel que ofrezca maravillas y decir que va a solucionar el problema sin medidas de ajuste y sin la contribución y el apoyo de todos los ecuatorianos, estaría engañando al pueblo. Así es, lo va a engañar, y que el pueblo no se deje engañar. Lo de Pancho Suet de verdad. Es un problema que tiene solución, pero demanda un ajuste de todos, un entendimiento mutuo de todos los ecuatorianos. ¿Cualidades entonces de ese futuro gobernante? Un poco para ilustrar y educar y concienciar al colectivo ciudadano. Que sea una persona, hombre y mujer, repito, que haya hecho algo por el país. Porque aquí salen de la noche a la mañana, del cajón del sastre sale un candidato que quiere ser presidente y lo es, aspira. ¿Con qué antecedentes? Tiene que presentarse una persona que diga yo he hecho esto por el país y pienso así, con un plan concreto, definitivo, claro, que el pueblo lo entienda para que sea esa la persona que pueda aspirar a gobernar este país. ¿Qué país va a recibir, cree usted, el futuro gobernante, indistintamente de su ideología, indistintamente de su trayectoria o experiencia, doctor? Un país un poco maltrecho, pero con un gran porvenir. Esa es mi impresión como ecuatoriano en la edad que tengo. Este es un país que es como el corcho, no se hunde aunque lo quieran hundir, y ahora no se va a hundir con este problema. Doctor, hemos pasado peores momentos. Sin duda. Sí, y hemos salido adelante. Doctor, sin embargo, ¿cuál cree usted, dadas las experiencias que hemos vivido en los últimos 20 o 30 años, que deberán ser, más allá de esas cualidades que usted señala, debe ser un hombre de tendencia de izquierda, debe ser un hombre de tendencia de derecha, debe ser un hombre de centro izquierda o centro derecha o de centro? ¿Cuál debe ser la ideología o esto no es un tema de ideología? Este no es tema de ideología, este es un tema de pragmatismo. Los chinos en este momento, ¿qué están haciendo? Tienen un capitalismo de Estado, comunistas, pero son capitalistas de Estado. Hay un pensador francés que dice una frase que yo la repito, cuando le dijeron, hombre de izquierda, le dijeron, tú has cambiado de manera de pensar. Él dijo, no, yo no he cambiado la manera de pensar. ¿Sí, no? Las circunstancias que me rodean son las que han cambiado. Y eso me obliga a que yo piense de otra manera. Así es como deben entender los políticos. Ya no hay derecha ni izquierda, olvídense. Aquí hay una política pragmática. Y si eso confunden con ser oportunista, una gran equivocación. Pragmatismo es practicidad. ¿Qué debemos hacer prácticamente? No importa derecha, izquierda, centro, rojo, verde, azul, amarillo.
un plan de gobierno pragmático, concreto, orientado al beneficio de la sociedad. Algo así como que no importa el color del gato con tal de que case ratones. Así dijo el chino también. Bueno. Así es. Gracias, doctor, por su presencia y por este análisis que nos invita a reflexionar a muchos sobre la importancia de no dejarnos seducir por esos encantadores de serpientes, sino escoger bien. Que tenga usted un día excelente. Segundo más. Un segundo, dice el productor. No caigamos en la trampa del miedo y del pánico. El Ecuador sale porque tiene que salir, porque tiene una estructura distinta a otros países. Mi manera de pensar es eso. Gracias. Amigos televidentes, ha sido la intervención del analista político, el doctor Byron López Castillo, presente esta mañana aquí en La Noticia, primera emisión. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más aquí en La Noticia. Ya volvemos.